Apreciados hermanos y apreciados amigos, aquí estamos de nuevo para continuar con nuestro estudio de lo que significa nacer de nuevo o llegar a ser convertido al Salvador y a su Evangelio. Yo le he colocado a esta serie el siguiente título que aparece siempre ahí y es Me engañé a mí mismo, no estaba convertido. Hemos estado revisando este asunto y el primer video, la primera sesión, yo compartí mi experiencia de cómo hasta los 32 años después de ser miembro empiezo realmente a comprender lo que significa ser convertido o nacer de nuevo. Y después en el segundo hablo un poco acerca del testimonio, de la diferencia entre el testimonio y la conversión, que no es lo mismo, y analizamos allí la experiencia de Pedro, el apóstol, cómo él necesitaba ser convertido para poder ministrar a sus hermanos y fortalecerlos. Y finalmente llegamos a una explicación o análisis de que ser convertido es un estado, que no necesariamente el concepto, un proceso de toda la vida es correcto, y explicamos por qué creíamos o por qué creemos, porque aseguramos que es un punto a donde se llega durante esta vida, que no es perfección, es diferente, pero es un estado, una condición a la cual llegamos y la que necesitamos llegar. En esos tres anteriores está la explicación, no la voy a volver a hacer acá, pero ahí está la explicación de por qué decimos que es un estado al cual debemos aspirar seriamente y trabajar en pos de ello. Ahora, decíamos, y esto sí lo repito, que no es normal que uno tenga un pecado, un mal hábito, y que pasen los años y no ocurra nada con eso. Por ejemplo, me refiero como ejemplo, al pecado de juzgar, que el Salvador enseñó en el jardín, en el monte de los olivos. Él habló de no juzgar. El pecado consiste en que nosotros llegamos a conclusiones acerca de las personas, creemos que hizo esto y que hizo aquello por esto, o sea, damos una explicación y estamos acostumbrados a criticar y hablar mal de la gente. En vista de que eso es un pecado, es necesario arrepentirnos de esto. Sin embargo, parece normal que una persona llegue a la iglesia, aprenda el evangelio, tenga ese mal hábito o ese pecado y pase un año y siga con él, y pase el segundo año y lo mantenga 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 años, donde no se ha despojado de ese aspecto del hombre natural que es enemigo de Dios. ¿No les parece que eso es algo anormal? Ahora, este es un ejemplo, el de criticar y hablar mal de las personas, que es muy común, ¿no? Eso muestra que probablemente todavía no entendemos con exactitud lo que es nacer de nuevo o ser convertido. Entonces, miren lo que les voy a mostrar en esta escritura, que de pronto nos da una claridad al respecto de lo que yo estoy diciendo. Se las voy a mostrar. Está aquí. Muy bien. Podemos ver en esta escritura que está en Mosía 16 a partir del 4. Voy a miremos el 4, hermanos. Pero el que más me importa es el 5. Pero miren, de modo que toda la humanidad estaba perdida, y he aquí se habría perdido eternamente, si Dios no hubiese rescatado a su pueblo de su estado caído y perdido. Ok, a causa de la caída de Adán y Eva, el mundo cayó. La humanidad estaba perdida. Y el Señor nos rescató. Pero miren
Miren lo que dice el 5 y lo tengo resaltado en dos colores diferentes para que se nos quede en la mente esta enseñanza. Pero recordad que quien persiste en su propia naturaleza carnal y sigue las sendas del pecado y la rebelión contra Dios, permanece en su estado caído, y el diablo tiene todo poder sobre él. Por tanto, queda como si no se hubiera hecho ninguna redención, siendo enemigo de Dios, y también el diablo es enemigo de Dios. Como yo he dicho a través de estas enseñanzas que debemos ser completamente sinceros, porque precisamente el hombre natural trata de negar todo y decir eso no es así o yo no estoy en esta condición. Uno tiene que reflexionar, escudriñar. Pero recordar que quien persiste en su propia naturaleza carnal, lo que dije hace un momento, hermanos, pero usemos otro ejemplo. El que usé fue el de la crítica, que uno pasa 10, 20 años y mantiene el pecado, o sea, persiste en su propia naturaleza carnal. Tal vez no lo veamos así, pero tenemos que verlo como es, persistir. Demos otro ejemplo. Digamos que este es un hombre que cuando conoció el Evangelio y se unió a la iglesia tenía el hábito y el pecado de mirar indecentemente a las mujeres, quebrantando el mandamiento del Señor de que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto es un pecado. Este hombre padece de esto porque pues venía del mundo y estaba acostumbrado a eso como millones de hombres están acostumbrados a eso. Pero él conoció el Evangelio y empezó a cambiar. Ha cambiado muchas cosas, pero esta no. No, esta no. La conserva. Pasan los años, 1, 2, 3, 10, 20, 30, y él nunca ha abandonado esta práctica. Nunca lo ha hecho. ¿No creen que este caso es una persona que persiste en su propia naturaleza carnal? Yo creería que sí. Y así en otros pecados o en otros malos hábitos. Por ejemplo, el decir malas palabras. 10, 20, 30 años y todavía conservo, o sea, he persistido en ese pecado con el paso de los años. Han pasado 30, 40 años de miembro y continúo haciéndolo sabiendo que el Señor me dijo que no lo hiciera. No es una especie de rebelión contra Dios. Yo no lo quiero hacer. Entonces, esa es una condición de alguien que no ha sido convertido al Evangelio, que no ha nacido de nuevo. Hay que tener en cuenta que cuando somos bautizados, la ordenanza del bautismo es un simbolismo de varias cosas, como nacer a una nueva vida. Pero eso es una proyección hacia el futuro desde ese mismo momento. Pero es ilógico pensar que si yo entiendo el Evangelio de Jesucristo, me pasen 10 o 15 o 20 o 30, 40 años y yo no me arrepienta de esas cosas. Por lo tanto, perfectamente podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que yo no he nacido de nuevo. Acuérdense que Alma, hijo, dijo, he nacido de nuevo. Y el Señor le dijo entonces que toda la raza humana tiene que nacer de nuevo y ser cambiado de un estado caído a un estado de rectitud. Entonces, hay que nacer de nuevo. Es un estado, hermanos, una condición del ser. Y de eso voy a hablar un poquito, porque voy a volver a mostrarles lo que dijo el presidente Dallin H. Oaks en ese discurso,
que lo tengo acá y vamos a mirar esa cita de nuevo, porque en la repetición está el aprendizaje. Entonces, aquí lo tengo. El presidente Ox dio este discurso en octubre del 2000, pero lo quiero traer aquí de nuevo para enfocarme en el punto que voy a hablar de aquí en adelante. Y voy a leerlo. Se nos alienta a seguir por un proceso de conversión hacia ese estado y condición llamada vida eterna. Eso se logra no solo al hacer el bien, sino al hacerlo por la razón correcta, por el amor puro de Cristo. El apóstol Pablo ilustró eso en su célebre enseñanza acerca de la importancia del amor o caridad. Bien, la razón por la cual la caridad nunca deja de ser y es más grande que aún el acto más significativo de bondad, dijo él, es que la caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto, sino una condición o estado del ser. La caridad se obtiene mediante una sucesión de actos que resulta en la conversión. La caridad es algo que uno llega a hacer. De modo que, como Moroni declaró, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar el lugar preparado para ellos en las mansiones del Padre. Perdón. No queda lugar a dudas que convertirse o ser convertido o nacer de nuevo tiene que ver con obtener la caridad, el amor puro de Cristo. Que sin este amor no podemos heredar, dice ahí, el lugar preparado para ellos en las mansiones del Padre. Bien, entonces es claro y debe quedarnos muy bien en la mente que ser convertido es lograr el don del amor, porque es un don. La conversión o nacer de nuevo es un don que Dios le da a aquellos que se esfuerzan por cumplir las leyes que Él ha dado para que ese nacimiento ocurra. Entonces, el amor. Entonces vamos a hablar un poco del amor. Y para hablar de esto, sigo mostrando las escrituras, que dicen así. Bien. Esta escritura nos dice lo siguiente. Está en primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Miremos qué nos enseña. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, esto hay que mirarlo, ¿no? El amor es de Dios. Bueno, ya sabemos eso. Todo aquel que ama ha nacido de Dios. Estamos hablando de nacer de nuevo. Y cuando tenemos el amor, la caridad, es porque hemos nacido de Dios. Y conoce a Dios, dice ahí. El que no ama, podríamos decir, no ha nacido de Dios. Eso es una verdad. El que no ama no ha nacido de Dios. No conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí lo que hay que pensar es lo siguiente, hermanos. El propósito de nuestro Padre Celestial, según nos han enseñado los profetas antiguos, el Salvador mismo y los profetas modernos, es que Él tiene un plan para que nosotros lleguemos a ser como Él. Siendo hijos de Dios tenemos el potencial. En lo que somos, en nuestro espíritu, tenemos el potencial de desarrollar poderes, talentos, virtudes, rectitud, atributos para ser semejante a nuestro Padre Celestial. Por esa razón el Salvador nos dice qué clase de hombres habéis de ser, y dice como yo. Y también el Salvador en Palestina en la época de su ministerio dijo que debíamos ser
perfectos, como el Padre era perfecto. Entonces, lo que nunca debe quitarse de nuestra mente es el fin. El fin de todo es que lleguemos a ser semejantes a Él. Él nos despide de su lado, nos manda a la tierra para que vivamos ciertas experiencias, que tengamos un cuerpo y que vivamos, aprendamos a manejar el albedrío, reconocer el bien y el mal, y que tengamos todo este tipo de dificultades y situaciones para que se desarrollen en nosotros los atributos divinos. Los atributos divinos se llaman amor, porque el amor no es solamente un sentimiento cordial, tierno hacia las personas. El amor es un conjunto de diversos atributos, los cuales tiene Dios. O sea, los rasgos, los atributos y las características de Dios nuestro Padre Celestial, en una palabra, se llaman amor. Por lo tanto, el llegar a ser convertidos significa tener esos atributos, tener esas virtudes que el Padre tiene. Por eso aquí Juan nos habla muy claro. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Perfecto. Ahora vamos a mirar lo que Pablo dice del amor o caridad. Esto es bien importante, porque aquí podemos reconocernos a nosotros mismos y a los demás, aunque no vamos a juzgar a los demás, pero uno observa su entorno para aprender. Pero realmente tenemos que mirarnos principalmente a nosotros mismos. Pablo, en primera epístola de Corintios 13, él empieza a hablar de lo que es el amor y nos confirma que son diferentes atributos, no es una sola cosa, no es un gran sentimiento de cariño, es muchísimo más. Entonces, él empieza diciendo, y miren las comparaciones que él hace. Si yo hablase lenguas humanas, o sea, si yo hablo francés, alemán, italiano, español y angélicas, que no las conozco realmente, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Cuando hay un ruido agudo, fuerte, eso retiñe terriblemente. Nosotros aquí en Colombia utilizamos un dicho y es que decimos, él es solo ruido. O sea, solo ruido. O sea, no actúa, sino solo ruido. Como metal que resuena o símbolo o que retiñe. Es lo que está diciendo realmente Pablo, es que si nosotros no tenemos amor, somos solo ruido. No más. Eso es fuerte. Y si tuviese profecía, imagínese la profecía, si entendiese todos los misterios, imagínese saber todos los misterios de Dios, de donde Él vive, de cómo vivíamos con Él, cómo podremos llegar a vivir con Él, qué tipo de personas seremos, los grados de gloria. Bueno, si entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes, y no tengo caridad, nada soy. Si se dan cuenta que si nosotros no nacemos de nuevo y obtenemos este amor, se nos considera que nada somos, porque se frustra el plan del Padre a menos que nosotros seamos convertidos. Se frustra, porque no se va a lograr lo que Él desea. En el versículo 3 sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todos mis bienes, todo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, un sacrificio de entregar la vida, dar la vida, y no tengo caridad, de nada me sirve.
¿Por qué Pablo es tan insistente en esto que yo he subrayado? Es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada soy, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque eso es estar convertido. Entonces empieza a desglosar el amor. La caridad es sufrida. Y si ustedes miran el pie de página, le dice que es paciencia, o sea, le da la idea a uno que es paciencia. O sea, el que tiene el amor verdadero está dispuesto a sufrir, a tener paciencia, ¿sí? Longanimidad. En muchos momentos de la vida se nos va a requerir sufrir, calladitos, ¿sí? Por amor, ¿sí? Es sufrido, el que ama es sufrido. Listo, es benigna, la bondad, la compasión. La persona que se ha convertido al Señor y a su Evangelio es compasiva, misericordiosa. No es un juez, no es implacable, no corta cabezas, no lo es. La caridad no tiene envidia, o sea, no sufre por el éxito de otros, sino se regocija por el éxito de otros. Anhela el éxito y el gozo de otros. ¿Sí? La caridad no se jacta, no se envanece. El orgullo. La persona que ha nacido de nuevo o el que ha sido convertido no es orgulloso, es humilde y manso. O sea, no es una persona agresiva, ni es una persona que busca venganza, ni es conflictiva, ni contenciosa. No tiene ese orgullo. Dice en el versículo 5, no se comporta indebidamente. O sea, es humilde, respetuoso, se mantiene, es templado, ¿sí? Moderado, no busca lo suyo. Un rasgo del amor es la ausencia de egoísmo. No quiere la mejor silla, no quiere el mejor plato, no quiere su comodidad primero para mí. No gira en torno al yo, ni mí, ni mis, sino que piensa en el bienestar de los demás. No se irrita, no se enoja. Si yo le doy clic ahí a la palabra irrita, me va a decir enojo. Esa ira que tienen muchas personas, o que hemos tenido, muchos. El que ha nacido de nuevo no se irrita. Muy difícilmente se enoja, pero muy difícilmente se enoja o muestra que se puso tenso y rojo y que empieza a enardecer y a hervir la sangre. Sí, como cuando ya les había dicho, cuando alguien dice es que se me salió el hombre natural. El hombre natural no se sale, es que está ahí con nosotros. Si yo soy un hombre iracundo, que me enojo por todo, que me enojo fácilmente, pues sigo siendo un hombre caído. ¿Sí? Entonces, no se irrita, no piensa el mal, o sea, es positivo, no es malicioso, ¿sí? No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Esos sentimientos de no se regocija en la maldad, hay que revisarlos, ¿no? A veces nos pasa que nos regocijamos en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Eso entonces, mis queridos amigos, es lo que aprendemos de la caridad, que es
la real conversión. Yo intento con mi corazón de llegar a ese punto, entrar en ese estado de rectitud. Todavía no lo he alcanzado. Necesito seguir trabajando. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué es necesario eso? Ya explicamos que es el propósito de nuestro Padre Celestial, que lleguemos a ser semejantes a Él. Pero miren que hemos estado aprendiendo cosas que en mi opinión son de altísimo valor si somos o si estamos dispuestos a aprender. Todo lo que yo he comentado, no porque yo lo haya comentado, sino el contenido de lo que yo he estado diciendo es extremadamente valioso, mucho más de lo que nos imaginamos. Porque si nosotros no nacemos de nuevo y no llegamos a ese estado de rectitud, el Señor no va a echar para atrás, porque Él no es hombre para que se arrepienta. Él no va a cambiar de parecer, porque sus leyes son firmes y eternas. Y si Él dice que si no tenemos caridad no somos nada, Él está muy interesado en que nosotros obtengamos la caridad. Pero hemos visto que en general hace mucha falta esto en las personas. Por eso a veces ustedes y yo nos escandalizamos cuando vemos que algunas personas con mucha experiencia y años en la iglesia resulta cometiendo errores muy serios. Y como dijo el elder Christofferson, por eso les digo que vayan a los videos de atrás, como dijo el elder Christofferson, que él llegó a la conclusión que ese hombre nunca se había convertido. Sí, con mucha experiencia en la iglesia, con liderazgo y años, hizo algo terrible que no se supone que no hace una persona que se ha convertido. Hermanos, vamos a mirar en los siguientes programas cómo lo vamos a hacer, porque lo que es claro es que esto no se puede dejar al azar, ni ocurre por defecto. Cuando digo defecto, me refiero a que no ocurre por el simple hecho de estar muy activo en la iglesia y participar en muchas cosas. Yo soy testigo. He sido bastante activo. Como les dije, una misión, llamamientos importantes, como ser miembro de un sumo consejo, consejero de obispado. Aún hoy soy consejero de obispado, obispo, consejero de estaca, presidente de estaca. Muy activo, de corazón sincero. Tengo que confesar que siempre he tenido un corazón sincero. Nunca he buscado popularidad, ni la busco ahora, ni reconocimiento, no lo busco ahora. Sin embargo, no me he convertido, porque la conversión es el tema que más odia el adversario y trata de ponerlo por debajo para que nadie hable de eso ni lo piense. Sin embargo, nuestros hermanos mayores lo han hablado, desde el profeta José Smith hasta el presidente Nelson, y muchos de los apóstoles lo han hablado. Pero él, el adversario, se ha dado mañas, como decimos aquí en Colombia, para que esto quede muy superficial y nadie le ponga cuidado, porque él sabe que si logra éxito en que estemos girando en un círculo vicioso, porque vamos a hablar del círculo virtuoso, el círculo vicioso, los propósitos de nuestro Padre Celestial no se darán en aquellos que no nazcan de nuevo. Así que los espero en el próximo, pero recuerden, el amor, la caridad, el amor puro de Cristo es la conversión. Nos vemos en el próximo programa. Los espero, porque todavía
hay cosas muy, muy interesantes de las cuales necesitamos hablar.